Siendo las 4:05, damos inicio a la sesión del día de hoy, 26 de mayo del 2026, sesión ordinaria. Un saludo para las concejalas, los concejales, quienes nos ven a través de las redes sociales, la secretaria del Consejo, a John Freddy Rodríguez, secretario de Hacienda del municipio de Concordia. Continúe, secretaria, con el orden del día. Buenas tardes para todos los honorables concejales, para el doctor John Freddy Rodríguez y para todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Orden del día 26 de mayo de 2026, sesión ordinaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, lectura del informe de la Comisión Tercera sobre el primer debate del proyecto de acuerdo 006 de 2026, por medio del cual se efectúan adiciones al presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Concordia, Antioquia, para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Quinto, segundo debate del proyecto de acuerdo 006 de 2026, por medio del cual se efectúan adiciones al presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Concordia, Antioquia, para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Sexto, lectura del informe de la Comisión Tercera sobre el primer debate del proyecto de acuerdo 007 de 2026, por medio del cual se adicionan unas tarifas al impuesto de lineación urbana establecido en el acuerdo 020 de noviembre de 2025 y se dictan otras disposiciones. Séptimo, segundo debate del proyecto de acuerdo 007 de 2026, por medio del cual se adicionan unas tarifas al impuesto de lineación urbana establecido en el acuerdo 020 de noviembre de 2025 y se dictan otras disposiciones. Octavo, aprobación de las actas 023, 024, 025, 026 y 027 de 2026. Noveno, proposiciones y asuntos varios. Décimo, himno de Concordia. Continúe, secretaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Luis Ernei Agudelo Dávila. Buenas tardes para todos, presente secretaria. Alirio de Jesús Betancourt Tobón. Alirio de Jesús Betancourt Tobón, presente. Ángela María Cardona Hurtado. Buenas tardes para todos, presente. Juliana Correa Gómez. Buenas tardes para todos, presente. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Presente. Daniel Fernando Dávila Cuartas. Presente. John Steven Flores García. Muy buenas tardes para todos, presente. Antonio José Hoyo Zapata. Buenas tardes, presente. Gustavo Antonio Molinas Prilla. Buenas tardes para todos, presente. Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Buenas tardes para todos, presente. Carlos Eduardo Rúa Zapata. Juan Gabriel Ruiz Zapata. Presente. Diomedes Giovanni Vargas Restrepo. Presente. Habiendo quórum para decidir y deliberar, declaro abierta la sesión del día de hoy. Continúe, secretaria. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Pongo en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aprueban honorables concejales. Es aprobado por 12 concejales, señor presidente. Continúe, secretaria. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Surcos de oro
comprende las palabras del que murió en la cruz. Continúe, secretaria. Cuarto, lectura del informe de la Comisión Tercera sobre el primer debate del proyecto de acuerdo 006 de 2026, por medio del cual se efectúan adiciones al presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Concordia, Antioquia, para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Le damos el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión Tercera para leer el informe. Informe de Comisión Tercera Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública. Mayo 16 del 2026, señores, plenaria del Consejo Municipal Concordia, Antioquia. Referencia a informe del primer debate del proyecto de acuerdo 006 del 2026, por medio del cual se efectúan adiciones al presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Concordia, Antioquia, para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. La Comisión Tercera Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública se reunieron en las instalaciones del Consejo Municipal, siendo la 1:36 p.m., para hacer el estudio en primer debate del proyecto de acuerdo número 006 del 2026, por medio del cual se efectúan adiciones al presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Concordia, Antioquia, para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Una vez reunidos los integrantes de esta comisión, la concejala ponente Juliana Correa Gómez dio lectura del informe de ponencia, el cual fue positivo por cumplir con los principios de constitucionalidad, legalidad y conveniencia. La ponencia fue puesta a consideración y fue aprobada por 4 concejales. La concejala Ángela María Cardona Hurtado no asistió a la sesión. Se abre el debate del proyecto de acuerdo 006 del 2026. Durante el primer debate del proyecto de acuerdo 006 del 2026, el secretario de Hacienda, John Freddy Rodríguez Castrillón, explicó que la iniciativa responde principalmente a un ejercicio de responsabilidad fiscal. El funcionario señaló que es necesario incorporar al presupuesto municipal una serie de recursos provenientes del ajuste realizado por el Gobierno Nacional en el sistema SICODIS para el Sistema General de Participación, así como otros ingresos con destinación específica como los coldeportes. Finalmente, precisó que estas partidas ya están reflejadas tanto en los ingresos como en los gastos y que su adición presupuestaria es indispensable para garantizar la continuidad de la ejecución y el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Durante su intervención, la concejala Juliana Correa Gómez respaldó la aprobación del proyecto, señalando que es indispensable incorporar de manera obligatoria estos recursos al presupuesto municipal para darles el trámite correspondiente. Asimismo, recordó que el Consejo ya había aprobado la venta de un activo, específicamente una retroexcavadora, y enfatizó que dichos fondos deben de ser asignados de inmediato con el fin de cumplir con el objetivo establecido en el proyecto de acuerdo, garantizar el mantenimiento y mejoramiento de las vías del municipio.
No habiendo intervenciones de los concejales, la presidenta Juliana Correa Gómez declara la suficiente ilustración y cierra el debate del proyecto de acuerdo 006 del 2026. Concejales asistentes. Juliana Correa Gómez, Gustavo Andrés Restrepo Vélez, Juan Gabriel Ruiz Zapata, Diomedes Giovanni Vargas Restrepo. Votación. Juliana Correa Gómez positivo, Gustavo Andrés Restrepo Vélez positivo, Juan Gabriel Ruiz Zapata positivo, Diomedes Giovanni Vargas Restrepo positivo. Es aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo 006 del 2026. El proyecto de acuerdo 006 del 2026 pasa a segundo debate plenaria del Consejo Municipal. Juliana Correa Gómez, presidenta Comisión Tercera. Pongo en consideración el informe de la comisión. Sigue en consideración. Aprueban honorables concejales. Es Continúe, aprobada por 12 concejales, señor presidente. continúe, secretaria. Quinto, segundo debate del proyecto de acuerdo 0006, por medio del cual se efectúan adiciones al presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Concordia, Antioquia, para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Bien pueda el ponente bien pueda concejala entonces Espere que estoy asfixiada. el informe de ponencia. Concordia Antioquia, mayo 2 del 2026. Señores, Comisión Tercera Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública, plenaria del Consejo Municipal Concordia Antioquia. Ponencia para primero y segundo debate del proyecto de acuerdo 006 del 2026, por medio del cual se efectúan adiciones al presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Concordia, Antioquia, para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Honorables concejales, en mi calidad de concejal ponente designado según resolución número 022 del 7 de mayo del 2026, por parte de la mesa directiva del Consejo Municipal, me permito presentar ponencia para primero y segundo debate del proyecto de acuerdo de la referencia en los siguientes términos. Objeto. El presente proyecto de acuerdo tiene como objeto efectuar una adición al presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Concordia para la vigencia fiscal 2026 por un valor de 4.640.543.677 pesos con 95 centavos. Incorporando recursos provenientes de diferentes fuentes de financiación para fortalecer la inversión y el funcionamiento municipal. Dichos recursos corresponden a 2.848.680 de la Ley del Cigarrillo destinados al deporte formativo, 112.999.367 provenientes de la venta de la retroexcavadora municipal para infraestructura vial, 24.393.343 del incentivo de aprovechamiento de residuos sólidos destinados a agua potable y saneamiento básico. $5.600.069 del convenio Incluarte, $1.458.957.666 correspondientes a ajustes del Sistema General de Participación para Salud, Educación, Cultura, Deporte, Agua Potable y Propósito General. 3.000 millones de recursos de crédito autorizados mediante acuerdo 021 del 2025 para infraestructura vial y 35.744.552 proveniente de Coljuegos destinados al sector salud. Con esta adición se busca garantizar la correcta ejecución de recursos asignados al municipio, mantener el equilibrio presupuestal y fortalecer el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. Constitucionalidad. El proyecto de acuerdo es constitucional porque se fundamentan las competencias otorgadas a los consejos municipales
por el artículo 3.13 numeral 4 y 5 de la Constitución Política de Colombia, los cuales facultan a estas corporaciones para expedir normas orgánicas de presupuesto y aprobar el presupuesto de rentas y gastos de las entidades territoriales. De igual forma, el proyecto respeta los principios constitucionales de legalidad, planeación, eficiencia, responsabilidad fiscal y destinación específica de los recursos públicos, toda vez que las adiciones presupuestales provienen de recursos efectivamente asignados o recaudados y serán destinados conforme a lo establecido en la ley. Además, se garantiza el principio de equilibrio presupuestal al incorporarse los recursos en igual cuantía, tanto en ingresos como en gastos, sin afectar la sostenibilidad financiera del municipio. Legalidad. El proyecto de acuerdo cumple con el marco legal vigente aplicable a las modificaciones presupuestales de las entidades territoriales, especialmente con la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2022, que establece las competencias del Consejo Municipal y del alcalde en materia presupuestal, el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, que regula las adiciones e incorporaciones presupuestales, la Ley 819 de 2003, relacionada con la sostenibilidad fiscal y el impacto fiscal de los proyectos, la Ley 223 del 1995 y la Ley 181 de 1995, que determinan la destinación de recursos para deporte y recreación. El Decreto 802 del 2022 sobre incentivos de aprovechamiento de residuos sólidos, así como los acuerdos municipales 008 del 2025 y 021 del 2025 relacionados con la venta de activos autorizados de crédito. Igualmente se soporta en la resolución 2026 97 del 2026, expedida por Indeportes Antioquia, mediante la cual fueron asignados recursos al municipio. Conveniencia. La aprobación del presente proyecto de acuerdo es conveniente para el municipio porque permite incorporar legalmente recursos ya asignados, transferidos o destinados a favor de la administración municipal, garantizando su adecuada ejecución durante la vigencia fiscal 2026. Asimismo, fortalece sectores prioritarios como salud, educación, infraestructura vial, agua potable, saneamiento básico, deporte y cultura, generando beneficios directos para la comunidad y contribuyendo al cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo. De igual manera, evita la pérdida o inmovilización de recursos públicos con destinación específica, mejora la capacidad de inversión del municipio y asegura el cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia, responsabilidad fiscal y correcta planeación financiera de la entidad territorial. Es por lo anterior que doy ponencia positiva para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo 006 del 2026, por medio del cual se efectúan adiciones al presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Concordia, Antioquia, para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Cordialmente, Juliana Correa Gómez, concejal Partido Centro Democrático. Gracias, concejala, por leer la ponencia. Abro el debate y paso a dar el uso de la palabra. Y primero que todo le voy a dar la palabra al secretario de Hacienda, John Freddy Rodríguez, para que nos ilustre un poco más sobre este proyecto de acuerdo. Bien pueda, secretario. Gracias, presidente. Un cordial saludo para todos los honorables concejales y las personas que nos ven a esta hora. Pues con la exposición que hizo la concejala Juliana del proyecto de acuerdo, efectivamente es una adición de 4.640.543.677, donde lo que se pretende es llevar al presupuesto de ingresos y gastos algunos recursos que se ajustan del Sistema General de Participaciones, como ella lo mencionó, los 3.000 millones del crédito, la venta del activo, la máquina retroexcavadora, unos recursos de ley del cigarrillo. En el presupuesto inicial habíamos dejado 30 millones, ya con la resolución nos dicen que son 32.848.680, por eso el valor que vamos a colocar son solamente 2.848.680, ya se habían aprobado en el presupuesto inicial 30. Para Coljuegos también tenemos unos excedentes de la vigencia anterior en cuanto a salud, que hay que llevar y suman un total de 35.744.552.
El proyecto de acuerdo cuenta con el anexo técnico donde se describen los rubros del ingreso y los rubros del gasto, en su gran mayoría de destinación específica, donde se ajustan en el gasto algunos ítems de funcionamiento de la administración municipal. Sabemos que aprobaron un presupuesto para esta vigencia en cuanto a los gastos de funcionamiento, pero con el incremento que tuvo el salario mínimo, nosotros tenemos 18 empleados que en este momento tienen ese salario, entonces ese incremento nos afecta un poco. Se hizo la proyección para poder ajustar el funcionamiento y la inversión en cuanto a estos temas. Como les digo, pues la gran mayoría son de destinación específica en los cuales debemos de respetar su fuente y su destinación, y es importante para el municipio. Con esta adición quedaríamos con un presupuesto alrededor de 53.000 millones de pesos para la vigencia 2026. Gracias, secretario. Secretario, tengo una duda. Usted nos habla de, escuché yo, de 3.000 millones de pesos de un empréstito. Nosotros no aprobamos, fue 4.500. Sí, pero se habían dejado en el presupuesto inicial 1.500, porque no sabíamos si se iba a aprobar o no, y faltan los 3.000, que en total fueron 4.500. Entonces estamos adicionando los 3.000 millones que hacen falta para poder inclusive comenzar con la gestión de las disponibilidades y demás, tan pronto pase ley de garantías. Gracias, secretario. Paso a dar el uso de la palabra. Tiene la palabra la concejala Juliana Correa Gómez. Gracias, señor presidente. Buenas tardes para los honorables concejales, para el secretario de Hacienda que hoy nos acompaña. Yo creo, secretaria del Consejo y quienes nos ven a través de las redes sociales. Yo creo que el secretario fue muy claro y muy explícito en contarnos un poco acerca de cada dinero que se va a incorporar en el presupuesto. Y efectivamente, yo creo que en el informe de ponencia también les pude como contar y explicar un poco como cada uno de estos ítems. Y también creo que es un momento muy importante para la administración, porque es el momento donde se empezará a ver todas estas vías rurales que tanto hemos anhelado, que tanto nos han pedido los campesinos. Y es un papel fundamental que por parte del Consejo y claro está de la administración se empezará a dar. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Vamos con el uso de la palabra. Tiene la palabra el concejal Antonio José Hoyo Zapata. Bien pueda, concejal. Gracias, señor presidente. Una inquietud, secretario. ¿Estas adiciones al presupuesto deben de ser ejecutadas o no hay ningún problema si, digamos, en esta vigencia que queda de la administración, no hay ningún problema si no se ejecutan? Pues la idea es ejecutar el total de los recursos. Si no se ejecutan, al menos que queden comprometidas, pasarían como reservas presupuestales. Pero la idea es hacer la ejecución y el total de los recursos de lo que se está incorporando en este momento prácticamente tiene casi que la destinación. Entonces, descargando o siendo aprobado el proyecto de acuerdo, procederíamos a llevarlo al presupuesto y a generar las respectivas disponibilidades para cada uno de los ítems, tanto como para el bus, como para las vías, lo de funcionamiento, el deporte formativo en cuanto a lo de Coljuegos y en cuanto a lo de ley del cigarrillo, perdón, y para salud en cuanto a lo de Coljuegos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, concejal. Ya pues usted me lo había aclarado pues en otra oportunidad donde yo le preguntaba de que cuando se haga el empréstito se ejecute rápido y usted me decía que se iba a estar desembolsando al paso que iba haciendo el proceso o la gestión o el avance más bien de las placahuellas, ¿cierto? Porque que no nos vaya a pasar como nos ha pasado en otros periodos anteriores, que el Consejo aprueba un empréstito
y eso prácticamente le genera más intereses al municipio y usted me ha dicho pues que eso no va a suceder. Sí, por parte de la administración, instrucción, señora alcaldesa, y por opinión personal y profesional, el desembolso del crédito solamente se inicia cuando se va a ejecutar la obra. No tiene razón de ser desembolsar unos recursos y comenzar a pagar unos intereses sin estar ejecutando. Inclusive el convenio o el contrato, como quedó firmado directamente con el IDEA, es que los desembolsos se van a hacer a medida que se hagan los avances. Siendo el primer desembolso, ya podemos desembolsar el resto del recurso, pero de manera responsable solamente se va a desembolsar cada que haya un acta de avance sobre la ejecución de la obra, sea en un frente, dos frentes, tres o los que se disponga para eso en cuanto al tema de contratación. Desde la Secretaría de Hacienda y tal como quedó en el acuerdo, tan pronto inicie, pediré el espacio para entregar informe de cómo va el avance al menos financiero de estas obras, porque así fue aprobado en el acuerdo, y cuántos recursos se han desembolsado y cuánto vamos a ir pagando. Pero por el momento el municipio, la deuda es la que se reporta, que son los 2 créditos anteriores, no hemos desembolsado, y tan pronto se emita la disponibilidad, se firme el contrato, pasados 3 meses estaré pidiendo el espacio para reportarles a ustedes los avances financieros de esas obras. Gracias, secretario. Continuamos con el uso de la palabra. No habiendo más intervenciones por parte de los concejales, declaro suficiente ilustración del proyecto de acuerdo. Se le informa a la plenaria que primero se va a hacer la votación nominal del articulado del proyecto de acuerdo. Le pido a la secretaria que haga el llamado a lista y proceda con la votación nominal. Llamado a lista, Luis Fernando Agudelo Dávila. Presente, secretaria. Alirio de Jesús Betancourt Tobón. Alirio de Jesús Betancourt Tobón, presente. Ángela María Cardona Hurtado. Presente. Juliana Correa Gómez. Presente. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Presente. Daniel Fernando Dávila Cuartas. Presente. John Steven Flores García. Presente. Antonio José Hoyos Zapata. Presente. Gustavo Antonio Molinas Prilla. Presente. Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Presente. Carlos Eduardo Rúa Zapata. Juan Gabriel Ruiz Zapata. Presente. Diomedes Giovanni Vargas Restrepo. Presente. Y ahora procedemos con la votación nominal. Luis Fernando Agudelo Dávila. Positivo. Alirio de Jesús Betancourt Tobón. Alirio de Jesús Betancourt Tobón, vota positivo. Ángela María Cardona Hurtado. Positivo. Juliana Correa Gómez. Positivo. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Positivo. Daniel Fernando Dávila Cuartas. Positivo. John Steven Flores García. Positivo. Antonio José Hoyos Zapata. Positivo. Gustavo Antonio Molinas Prilla. Voto positivo. Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Voto positivo. Juan Gabriel Ruiz Zapata. Positivo. Diomedes Giovanni Vargas Restrepo. Voto positivo. Le informo, señor presidente, que tenemos un total de 12 votos positivos, haciendo la claridad de que el concejal Carlos Eduardo no asistió hoy a la sesión. De igual manera, le pregunto a la plenaria que si aprueba el artículo, el encabezado y el considerando del proyecto de acuerdo. Sigue en consideración. Aprueban, honorables concejales. Es aprobado por 12 concejales, señor presidente. De igual manera, le pregunto a la plenaria que si está de acuerdo que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo municipal. Es aprobado por 12 concejales, señor presidente. Continúe, secretaria. Sexto, lectura del informe de la Comisión Tercera sobre el primer debate del proyecto de acuerdo 007 de 2026, por medio del cual se adicionan unas tarifas al impuesto de alineación urbana establecido en el acuerdo 020 de noviembre de 2025 y se dictan otras disposiciones. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión Tercera, la concejala Juliana Correa Gómez, para leer el informe de esta comisión.
Informe de Comisión Tercera Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública, mayo 16 del 2026. Señores, plenaria del Consejo Municipal, informe del primer debate del proyecto de acuerdo 007 del 2026, por medio del cual se adicionan unas tarifas al impuesto de delineación urbana, establecido en el acuerdo 020 de noviembre del 2025 y se dictan otras disposiciones. La Comisión Tercera Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública se reunieron en las instalaciones del Consejo Municipal, siendo la 1:36 p.m., para hacer el estudio en primer debate del proyecto de acuerdo 007 del 2026, por medio del cual se adicionan unas tarifas al impuesto de delineación urbana establecido en el acuerdo 020 de noviembre del 2025 y se dictan otras disposiciones. Una vez reunidos los integrantes de esta comisión, el concejal ponente Gustavo Andrés Restrepo Vélez dio lectura del informe de ponencia, el cual fue positivo por cumplir con los principios de constitucionalidad, legalidad y conveniencia. La ponencia fue puesta a consideración y fue aprobada por 4 concejales. La concejala Ángela María Cardona Hurtado no asistió a la sesión. Se abre el debate del proyecto de acuerdo 007 del 2026. Durante el primer debate del proyecto de acuerdo 007 del 2026, el secretario de Hacienda, John Freddy Rodríguez, explicó que la iniciativa busca adicionar al Estatuto Tributario Municipal algunas tarifas urbanísticas que hacían falta tras una revisión de la Secretaría de Planeación. El funcionario aclaró que estos cobros se realizaban anteriormente mediante decreto, pero debido a que el establecimiento de tarifas es competencia exclusiva del Consejo Municipal, no se incluyeron en el acuerdo 020 anterior y ahora deben incorporarse formalmente por acuerdo. Finalmente, destacó que el proyecto está plenamente ajustado a la normativa y cuenta con el concepto favorable, la viabilidad y el respectivo análisis de impacto fiscal para el municipio. No viendo intervenciones de los concejales, la presidenta Juliana Correa Gómez declara la suficiente ilustración y cierra el debate del proyecto de acuerdo 007 del 2026. Concejales asistentes: Juliana Correa Gómez, Gustavo Andrés Restrepo Vélez, Juan Gabriel Ruiz Zapata, Diomedes Giovanni Vargas Restrepo. Votación: Juliana Correa Gómez positivo, Gustavo Andrés Restrepo Vélez positivo, Juan Gabriel Ruiz Zapata positivo, Diomedes Giovanni Vargas Restrepo positivo. Es aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo 007 del 2026. El proyecto de acuerdo 007 del 2026 pasa a segundo debate en plenaria del Consejo Municipal. Juliana Correa Gómez, presidenta Comisión Tercera. Pongo en consideración el informe de la Comisión Tercera. Sigue en consideración. Aprueban honorables concejales. Es aprobado por 12 concejales, señor presidente. Continúe, secretaria. Segundo debate del proyecto de acuerdo 007 de 2026, por medio del cual se adicionan unas tarifas al impuesto de delineación urbana establecido en el acuerdo 020 de noviembre de 2025 y se dictan otras disposiciones. Tiene la palabra el ponente de este proyecto, el vicepresidente primero, Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Bien pueda, concejal. Concordia Antioquia, mayo 12 del 2026. Señores, Comisión Tercera Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública. Plenaria del Consejo Municipal, Concordia Antioquia. Referencia. Ponencia para primero y segundo debate del proyecto de acuerdo 007 del 2026, por medio del cual se adicionan unas tarifas al impuesto de delineación urbana establecido en el acuerdo 020 de noviembre del 2025 y se dictan otras atribuciones. Honorables concejales, en mi calidad de concejal ponente designado, según resolución número 023 del 07 de mayo del 2026, por parte de la mesa directiva del Consejo Municipal, me permito presentar ponencia para primero y segundo debate al proyecto de acuerdo de la referencia en los siguientes términos. Objeto. El presente proyecto de acuerdo tiene como objeto adicionar y complementar el régimen tarifario del impuesto de delineación urbana establecida en el acuerdo 020 de noviembre del 2025, incorporando nuevas actuaciones urbanísticas sujetas a la liquidación y recaudo por parte del municipio de Concordia, Antioquia. Dentro de las actuaciones que se adicionan se encuentran las prórrogas y revalidaciones de licencias urbanísticas
con una tarifa del 7 VT en reconocimiento de identificaciones en el reconocimiento de edificaciones urbanas y rurales, con una tarifa correspondiente al 60% de la tarifa plena de obra nueva por antigüedad o el 100% de la tarifa plena por acto administrativo. La intervención de ocupación del espacio público con una tarifa del 0.5 VT por metro cuadrado. Las modificaciones de licencia, adecuaciones y fortalecimientos estructurales con tarifas diferenciadas según tipología, niveles, área intervenida y ubicación urbana o rural, que oscilan entre el 0.075 VT y el 0.33 VT por metro cuadrado. La reconstrucción y restauración con una tarifa de 0.5 VT por metro cuadrado y ajustes de cotas con una tarifa fija del 2 VT y la modificación de plano urbanístico con una tarifa equivalente al 35% de la tarifa plena de licencia de urbanización. La finalidad principal de la iniciativa es fortalecer la claridad normativa, mejorar la coordinación entre las Secretarías de Planeación y Hacienda, brindar mayor seguridad jurídica en la aplicación del tributo y permitir una gestión administrativa y tributaria más organizada, transparente y técnicamente coherente frente a las actuaciones urbanísticas que actualmente tramita el municipio. Constitucionalidad. El proyecto de acuerdo es constitucional porque se fundamenta en la autonomía tributaria de las entidades territoriales reconocida en los artículos 287 y 287, 313, numerales 4 y 7 y 338 de la Constitución Política de Colombia. Estas disposiciones facultan a los consejos municipales para establecer tributos y regular los elementos esenciales de los mismos mediante acuerdos municipales. En este caso, el proyecto define de manera expresa las actuaciones graves y las tarifas aplicables, respetando el principio de legalidad tributaria y evitando delegaciones indebidas en autoridades administrativas. Además, la propuesta se ajusta a los principios de seguridad jurídica, coordinación administrativa y sostenibilidad fiscal, al establecer reglas claras y precisas para la liquidación del impuesto de delineación urbana, garantizando así que el ejercicio de la potestad tributaria municipal se realice dentro de los límites establecidos por la Constitución. Legalidad. El proyecto es legal porque desarrolla competencias expresamente otorgadas por la legislación colombiana a los municipios en materia urbanística y tributaria. Su sustento principal se encuentra en el artículo 233 del decreto 1333 de 1986, que autoriza a los consejos municipales a crear y regular el impuesto de delineación urbana. Igualmente, la iniciativa guarda coherencia con la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 del 2015, normas que regulan el ordenamiento territorial y el régimen de licencias urbanísticas en Colombia. El proyecto no crea un tributo nuevo, sino que adiciona y precisa tarifas respecto de actuaciones urbanísticas que ya hacen parte de la
práctica administrativa municipal, fortaleciendo así el estatuto tributario municipal vigente. De igual forma, cuenta con soporte técnico, jurídico y fiscal, conceptos favorables de las secretarías competentes y certificación de consistencia con el marco fiscal de mediano plazo, cumpliendo así los requisitos legales fiscales cumpliendo así los requisitos legales y fiscales exigidos por la Ley 819 del 2003. Conveniencia. La aprobación del proyecto resulta conveniente para el municipio porque permite cerrar vacíos normativos existentes en el actual régimen del impuesto de delineación urbana, evitando interpretaciones ambiguas y fortaleciendo la seguridad jurídica tanto para la administración municipal como para los contribuyentes. La iniciativa mejora la articulación entre planeación y hacienda, facilita la trazabilidad de los trámites urbanísticos y permite una liquidación más clara, uniforme, técnica del tributo. Asimismo, contribuye al fortalecimiento institucional del municipio, optimiza la gestión administrativa y puede generar un efecto positivo en el recaudo de ingresos propios, sin crear nuevas cargas de gastos ni afectar la sostenibilidad fiscal del municipio. También resulta conveniente porque armoniza el estatuto tributario con la realidad urbanística y contributiva actual del municipio, permitiendo que actuaciones que ya son objeto de control administrativo cuenten con reglas tarifarias claras y verificables, reduciendo riesgos jurídicos y mejorando la eficiencia del sistema tributario local. Es por lo anterior que doy ponencia positiva para primero y segundo debate del proyecto de acuerdo 007 del 2026, por medio del cual se adicionan unas tarifas al impuesto de delineación urbana establecido en el acuerdo 020 de noviembre del 2025 y se dictan otras disposiciones. Cordialmente, Gustavo Andrés Restrepo Vélez, concejal, Partido Centro Democrático. Gracias, concejal. Abro el debate del proyecto de acuerdo y paso a dar el uso de la palabra a los concejales, pero también, primero que todo, le voy a dar la palabra al secretario de Hacienda, John Freddy Rodríguez, para que nos ilustre un poco también sobre este proyecto. Gracias, presidente. Sí. La ponencia muy clara, muy puntual. Como lo dice, tenemos justificación técnica y jurídica, que es lo más importante. Fueron algunas tarifas que se venían cobrando mediante acto administrativo y realmente es competencia del honorable consejo tenerlas. Se hizo el análisis sin ir a realizar un impacto muy alto en la comunidad y que se ajuste a la normativa y a la realidad del pueblo concordiano. Entonces es un proyecto de acuerdo que les da las herramientas a la Secretaría de Planeación para que todos y cada uno de los procesos que ellos realizan desde allá tengan el aval de los cobros, como es la competencia por parte del Honorable Consejo. Por eso se hacen unas adiciones de algunos tributos que en el momento que se les pasó el estatuto no los tuvieron en cuenta precisamente porque lo tenían o lo venían cobrando mediante acto administrativo. Y lo que queremos es tener toda la justificación legal para poder realizar los cobros y no incurrir en ninguna falta. Gracias, secretario. Continuamos con el uso de la palabra. Tiene la palabra el concejal Daniel Fernando Dávila Cuartas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario de Hacienda. Pero esto no está, o sea, es un nuevo tributo que se le va a cobrar a las personas, o si nos puede explicar eso.
Claro que sí, honorable concejal. No, no es un nuevo tributo. Estos cobros ya se hacían. Voy a mencionar algunos de los que se incorporaron. Entonces, la modificación en las licencias, cuando piden una modificación es diferente a solicitar la licencia. Entonces, este cobro no estaba establecido. Los cobros se deben de establecer según VTs. Se hizo el análisis, el estudio técnico y financiero para cada uno de los niveles. La tipología adecuada hasta 50 metros cuadrados son términos muy técnicos porque se refieren a la construcción, el ajuste de cotas, que son las medidas que tienen los planos cuando quedan distintos a los que realmente tienen, las áreas adecuadas, cuando tienen uso diferente a residencial, aplica para zona urbana, la reconstrucción, la adecuación, que no son cobros que no se hacían, eran cobros que se hacían, pero deben de estar establecidos en el valor y según las áreas. Entonces se determinaron por niveles, aplican hasta 50 metros cuadrados, está para la zona urbana, en la zona rural se llamarían mejoras, entonces por eso los cobros solo aparecen en la zona urbana. En la tipología de la zona rural, dependiendo del área, tiene un cobro de 0,075, pues es más como significativo y en representación para invitar también a las personas a que se acerquen, normalicen, que no construyan sin las debidas cumplimiento de todas las normas, los permisos y todo. Entonces no son tributos nuevos, estos tributos se cobraban, sino que se normalizaron, se cuadraron por niveles y se ajustaron, como lo digo, a la tipología de la solicitud y a los estratos socioeconómicos o a los niveles que tenemos en el municipio. El ajuste de cota, la restauración, el reforzamiento estructural. Si recuerdan, ninguno de estos, estaba en el proyecto de acuerdo, en el acuerdo que quedó aprobado el año pasado. Entonces no son cobros nuevos, son cobros que se vienen realizando, pero se venían haciendo mediante un acto administrativo. La idea es que queden incorporados directamente al acuerdo municipal para poder que cumplan con toda la normatividad. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Continuamos con el uso de la palabra. Tiene la palabra el vicepresidente primero, Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Buenas tardes para todos, para el joven que nos acompaña en el recinto, las personas que nos ven en redes sociales y a todos los concejales. Secretario de Hacienda, darle las gracias porque le da claridad a las personas que nos ven en redes sociales, porque mucha gente tenía la duda, como el concejal. Lo que pasa es que, en otras palabras, estaba cobrando, pero no lo teníamos en el estatuto municipal, pues no lo teníamos acá, entonces ya es como algo que está siempre ahí, que se cobraba, pero no estaba, entonces ya lo tenemos acá en el papel, ya pasó por el consejo, y qué bueno que nos traiga y nos dé claridad, señor secretario. Gracias, señor presidente. Así es, honorable concejal. Tal como lo dije, son tributos que se vienen cobrando desde planeación. Ahora tienen toda la validez y la legalidad al ser aprobados directamente por el Consejo en cuanto a estos cobros. Continuamos con el uso de la palabra. No habiendo más intervenciones por parte de los concejales, declaro suficiente ilustración del proyecto de acuerdo. Se le informa a la plenaria que primero se va a hacer la votación nominal del articulado del proyecto de acuerdo. Le pido a la secretaria que haga el llamado a lista y proceda con la votación nominal. Llamado a lista, Luis Fernando Agudelo Dávila. Presente. Alirio de Jesús Betancourt Tobón. Alirio de Jesús Betancourt Tobón, presente. Ángela María Cardona Hurtado. Presente. Juliana Correa Gómez. Presente. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Presente. Daniel Fernando Dávila Cuartas. Presente. John Steven Flores García.
Presente. Antonio José Hoyo Zapata. Presente. Gustavo Antonio Molinas Prilla. Presente. Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Presente. Carlos Eduardo Rúa Zapata. Juan Gabriel Ruiz Zapata. Presente. Diomedes Giovanni Vargas Restrepo. Presente. Y ahora procedemos con la votación nominal. Luis Fernando Agudelo Dávila. Positivo. Alirio de Jesús Betancourt Tobón. Alirio de Jesús Betancourt Tobón vota positivo. Ángela María Cardona Hurtado. Positivo. Juliana Correa Gómez. Positivo. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Positivo. Daniel Fernando Dávila Cuartas. Positivo. John Steven Flores García. Positivo. Antonio José Hoyo Zapata. Positivo. Gustavo Antonio Molinas Prilla. Voto positivo. Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Voto positivo. Juan Gabriel Ruiz Zapata. Positivo. Diomedes Giovanni Vargas Restrepo. Positivo. Le informo, señor presidente, que tenemos un total de 12 votos positivos, haciendo la claridad de que el concejal Carlos Eduardo Rúa no asistió a la sesión. De igual manera, le pregunto a la plenaria que se aprueba el título, el encabezado y el considerando del proyecto de acuerdo. Sigue en consideración. Aprueban honorables concejales. Es aprobado por 12 concejales, señor presidente. Aclarar que son 11 votos, ya que el concejal Daniel estaba por fuera de la curul. Continúe, secretaria. De igual manera, le pregunto a la plenaria que si está de acuerdo que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo municipal. Es aprobado por 12 concejales, señor presidente. Continúe, secretaria. Octavo, aprobación de las actas 023, 024, 025, 026 y 027 de 2026. En consideración, el acta 023 sigue en consideración. Aprueban honorables concejales. Es aprobada por 11 concejales, señor presidente. La concejal Juliana está por fuera de la curul. En consideración, el acta 024 sigue en consideración. Aprueban honorables concejales. Es aprobada por 11 concejales, señor presidente. En consideración, el acta 025 sigue en consideración. Aprueban honorables concejales. Es aprobada por 12 concejales, señor presidente. En consideración, el acta 026 sigue en consideración. Aprueban honorables concejales. Es aprobada por 12 concejales, señor presidente. En consideración, el acta 027 sigue en consideración. Aprueban honorables concejales. Es aprobada por 12 concejales, señor presidente. Continúe, secretaria. Noveno, proposiciones y asuntos varios. Estamos en proposición de asuntos varios. Tiene la palabra el vicepresidente primero, Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Gracias, señor presidente. Yo tengo una proposición. No sé si se le manda a María Adelaida, usted me dice, se le manda a empresas públicas y a Secretaría de Gobierno. Quiero mandarle como una solicitud, porque todo el pasillo del Consejo Municipal nos lo están dejando como guardadero de todo, de todas las sillas que nos sirven, hay una impresora, esta semana había una cantidad de canecas de basura. Entonces yo quiero que todos firmemos, porque yo pienso que el recinto del Consejo, tanto aquí adentro como acá afuera, debe permanecer limpio y organizado. Entonces mandarle una carta a ESCO y a Secretaría de Gobierno, porque eso no debe seguir pasando. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Entonces pongo en consideración la proposición del concejal Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Sigue en consideración. Aprueban honorables concejales. Es aprobada por 12 concejales, señor presidente. Continuamos en proposición de asuntos varios. Les cuento,
concejala, ¿me permite? Les cuento que de parte de la gobernación ya le confirmaron a la secretaria del consejo que el sábado viene el secretario de Infraestructura del departamento de Antioquia, Horacio Gallón, ya que la concejala Juliana pues había hecho una proposición y a buena hora confirmó. Continuamos en proposiciones y asuntos varios. Tiene la palabra la concejala Juliana Correa Gómez. Gracias, señor presidente. Precisamente de ese tema iba a hablar y quería preguntar si efectivamente se habían confirmado, porque el domingo me respondieron al WhatsApp que sí iban a venir, pero obviamente debía de ser específicamente al honorable consejo. Y también quería preguntar acerca de si provincia se ha reportado. No, concejala, hasta el día de hoy no nos han dado respuesta de la provincia y de la gobernación. Ahorita durante la sesión confirmaron que venía el secretario de Infraestructura. Gracias, secretaria, por la respuesta. Bueno, maravilloso esa noticia de que vamos a tener el secretario de Infraestructura en el municipio, porque creo que es un espacio abierto donde tendremos los concejales, la comunidad podrá acercarse, podremos conocer de antemano la problemática del sector Majagual. Y presidente, qué bueno que desde esta corporación saliera la invitación para que los concejales de Betulia y de Urrao que puedan nos acompañen. Me gustaría mucho que les hiciéramos la invitación a que ellos también estén acá con nosotros. Gracias, concejala. Entonces, una proposición, por favor. La proposición, presidente, sería enviarle por escrito una invitación a los concejales del municipio de Betulia y el municipio de Urrao, y claro está el municipio también de Caicedo, a los concejales que nos quieran acompañar, los que quieran venir. Yo creo que los que quieran venir acá son bienvenidos todos, y lo mismo la comunidad, para que nos acompañen el próximo sábado en la sesión que tendremos con el secretario de Infraestructura. Yo creo que es demasiado importante tanto para nosotros como para el resto de los municipios. Concejal Juan, sobre la proposición. Sí, claro, claro. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Buenas tardes para todos los presentes, para quienes nos ven a través de las redes sociales y al joven que nos acompaña acá en las sillas del público. Entonces, la proposición sería para extenderle la invitación a los concejales del municipio de Salgar. Sí mencionó Salgar. Pero fuera bueno también tener en cuenta Salgar, porque de acá sale la chiva salgareña, ¿no? Pues pienso yo. Sí. Sí. Y salen algunos, incluso si no estoy mal, salen hasta algunos chiveros, si no estoy mal. Y mucha gente que viven dentro de la jurisdicción del municipio de Salgar, pero por la cercanía, salen es acá a Concordia. Entonces, fuera también bueno, bonito y pertinente invitar a la gente del municipio de Salgar, que pues yo escuché que Juliana no lo mencionó y ni ninguno de los compañeros, entonces fuera bueno también tener en cuenta a nuestro hermano y vecino, que más que el vecino, Salgar. Era eso. Sería Salgar, Betulia, Urrao y Caicedo. Sí. Esos 4. Gracias, concejal. En consideración, la proposición de la concejala Juliana Correa Gómez. Sigue en consideración. Aprueban, honorables concejales. Es aprobada por 11 concejales, señor presidente. El concejal Alirio se encuentra fuera de la curul. Seguimos en proposición de asuntos varios. No habiendo más intervenciones por parte de los concejales, continúe, secretaria, con el orden del día. 10º himno de Concordia.
Testimonio victorioso de inventiva y de pujanza, como un bastión altanero, hecho cuartel de labranza, deja pasar infinito, verde azul de la montaña, que arrapasa al infinito, verde azul de la montaña. Siendo las 5:07, damos por terminada la sesión del día de hoy. Una feliz tarde para todos.
Alfredo de Jesús. Alfredo de Jesús. Alfredo de Jesús. Presidente. Presidente, por favor, saca un videíto en el consejo diciendo que el sábado vamos a tener acá al secretario de infraestructura